A ber. Bueno, hasi era emango bilkura berezi honi. Hasiko gara lehenengo puntuakin. Juantxo, nahi dozunean, cuando quieras. Entzuten da bai? Lehenengo puntua da, eratutako udaltalde politikoen kontu ematea. Nik, Juan Agustín Villafranca Bido, Ibarko udalaren idazkari nagusi naizen honek, hauze ziurtatzen dut. Ez zen udal berria 2019ko ekainaren 15 osoko bilkuran eratu ondoren, honako udaltalde hauen eraketa aurkeztu dela legez aurreikusitako epearen barruan. Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Esquerra Partido Socialista Obrero Español taldea, zinegotzi hauek osatua. Miguel de los Toyos Nazabal jauna, Idoia Sarasketa Aramburu Andrea, Alberto Albistegi Zamakola jauna, Ester Velasco Juanes Andrea, Francisco Javier Lejardi Galarraga jauna, Patricia Arrizabalaga Larrañaga Andrea, Jon Iraola Iriondo jauna, Ana Tellería Etxeberria Andrea, Pedro Escribano Ruiz de la Torre jauna. Bozeramailea Jon Iraola Iriondo jauna, ordezko bozeramailea Alberto Albistegi Zamakola, koordinatzailea Ana Tellería Etxeberria. Eibarko Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Basko taldea, zinegotzi hauek osatua. Josu Mendikute Rodríguez jauna, Alberto de la Hoz Gorriti jauna, María Mercedes Gárate Larrañaga Andrea, María Elena Ibáñez Anuncibai Andrea, Jon Pérez Illana jauna, Amaya Albizu Lluvia Andrea. Bozeramailea Josu Mendikute Rodríguez jauna, ordezko bozeramailea María Mercedes Gárate Larrañaga Andrea, koordinatzailea María Mercedes Gárate Larrañaga Andrea. Euskal Herria Bildu taldea, zinegotzi hauek osatua. Gorka Errasti Bernedo jauna, Igon Elamarain Kobo Andrea, Miren Baranguan Jarza Andrea, José Ángel Jimare Escolar jauna, Ana Francisca Astigarraga Arrizabalaga Andrea. Bozeramailea Gorka Errasti Bernedo jauna, ordezko bozeramailea Igon Elamarain Kobo Andrea, koordinatzailea Gorka Errasti Bernedo jauna. Eta azkenik, Elkarrekin Eibar Podemos Ezker Anitza Izquierda Unida Ekuo Berdeak taldea, zinegotzi honek osatua. Marisabel Fernández Pejenaute Andrea. Bozeramailea Marisabel Fernández Pejenaute Andrea, ordezko bozeramailea Marisabel Fernández Pejenaute Andrea eta koordinatzailea Marisabel Fernández Pejenaute Andrea. Eta horrela agerian gera dadin eta behar den lekuan ondorioak zor ditzan, ziurtagiri hau egin dut Eibarren 2019ko uztailaren batean. Dación de cuentas de resoluciones de alcaldía referentes a formación y composición de Junta de Gobierno local, nombramiento de tenientes de alcalde y delegaciones especiales. Alketzaren dekretuak honela hause dio. Udal berria eratu denez, toki arobidaren oinarriak arautzen dituen legearen 21.3 artikulak eta toki erakundetako antolakuntza jarduera eta araubide juridikoari buruzko erreglamenduaren 52 artikulak diotenaren arabera hauze ebatzi dut. Aurrena ondokoak izendatzea tokiko gobernu batzarreko kide. Alberto Albistegi Zamakola, Jon Iraola Iriondo, Francisco Javier Lejardi Galarraga, Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Bigarrena tokiko gobernu batzarrari ondoren aipatutako ditudan ahalmen hauek ordezkatzen dizkiot, baita gobernu batzarrak har ditzakeen erabakien kontra sar litezkeen berrazterketa errekurtsoi ebazpena emateko ahalmena ere. Kompetentziak dekretuan agertzen dira. Hirugarrena, erreglamendu organikoan tokiko gobernu batzarraren bilkura astean behin izango diela finkatuta dagoenez, tokiko gobernu batzarrak egiteko eguna ostirala izatea erabakitzen dut, eguerdiko 12etan. Jaieguna balitz hurrengo astearen lehenengo lan egunean egingo litzateke. Tokiko gobernu batzarrak 2019ko uztailaren 5ean egingo du aurreneko bilkura. Laugarrena, uztailaren 5etik aurrera eskuratuko ditu tokiko gobernu batzarrak bere esku uzten zaizkion ahalmenak erabaki hau aldatu edo atzera bota arte.
tokiko gobernu batzarrak ahalmen horien ondorioz har ditzakeen erabakiak ahalmenok haren esku utzi dituen organo honen beronen ebazpenen balio bera izango dute. Bosgarrena, obra txikien jakinarazpena eta tramite laburreko lizentzia izeneko prozeduren irigintza lizentzien ebazpenak ematea eta egikaraitzeko aginduak ematea Jon Iraola Iriondo jaunaren esku uzten ditut. Baita ebazpen horien kontra sar litezkeen berrazterketa errekurtsoen inguruko ebazpenak ematea ere. Eskuordetze honek 2019ko ekainaren 21 aurrerako ondorioak izango ditu. Seigarrena, jaso beza erabaki honek legeak eskatutako argitalpena. Eibarren emana 2019ko ekainaren 21. Alkatetzaren dekretua. Udalberria eratu denez, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 23.3 artikuluak eta toki erakundetako antolakuntza jarduera eta araubide juridikoari buruzko erreglamenduaren 47 artikuluak diotenen arabera hauxe erabaki dut. Ondoren aipatuko ditudan jaun Andre hauek aipatzen ditudan eran eta hurrenez hurren alkate orde izendatzea toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 23.3 artikuluak eta toki erakundetako antolaketa jarduera eta araubide juridikoaren erreglamenduko 47 artikuluak aipatzen dutenaren ondoriotarako. Alberto Albistegi Zamakola, Jon Iraola Iriondo, Francisco Javier Lejardi Galarraga, Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Jaso beza erabaki honek legeak eskatutako argitarapena. Eibarren emana 2019ko ekainaren 21. Alkatetzaren dekretua. Udalberria eratu denez, toki erakundeen antolaketa jarduera eta araubide juridikoaren araudiko 43.5b artikulak dioenari jarraituz eta bertan azaltzen diren ondoriotarako ordezkaritza berezi hauek ezartzea erabaki dut. Alberto Albistegi jaunari kirol ordezkaritza ematea, Francisco Javier Lejardi Galarraga jaunari baserri alkatetzaren ordezkaritza ematea, Ana Tellería Etxeberria Andreari gobernua zabalik ordezkaritza ematea. Jaso beza erabaki honek legeak eskatutako argitarapena Eibarren emana 2019ko ekainaren 21. Juancho, ¿hay que dar la palabra aquí o no hay que dar la palabra? O, ¿sí? A ver. Bueno, Arratsaldeon. Zera ja. Zotinez, ez nabelo zen. Piztukote, bai. Buitzen da, salame kontatu etxen bada. Honek, hau igual honen gaitxik, Alberto. Ez da honen gaitxik. Bueno, arratsalde ondan, igual beste mikrofonak. Bueno, legislatura berri bat pasau da, eta danoko gogoan dakau legislaturan ziar egin dugula berba behin baino gehizotan politiken transversabilidadean edo zehar lerrotasunan inguruan. Eta batez azpimarratu dugu politika feminista. Gainera indugu esfortzua eta teknikarizak murgilduta dauz arrekuentuetan ikuspegi feminista txertatzeko eta horretarako ikastarua jasotzen dabiz, gupe indugu horren inguruko ikastarua. Eta giza esateko proposamen hau ikustian nahiko harritsuta geratu gara. Ikusi dugulako gobernu batzordia gizonez osatuta dauala, alkate orde guztiak gizonak dirala, eta kezkatzen gaitzu, ustez politika feminista garatu nahi daben udal gobernu baten aldetikan harritzekoa dalako. Eta uste dugu gainera politika feminista ez dela bakarrik teoriarako, praktikara eruan behar dela. Eta praktikara eruan behar da erabaki sakartzen. Eta erabaki horrek datoz emakumen parte hartziari atia zabaltzen, eta galdera eitzen dugu. Egiza da, gobernu batzordia ondokan osatzek egon aldala, bestelako akordio edo ikusiko dugu zeren menpe dauan, epe motzian osatuko da, baina hasteko olako proposamen bat ikustia da,
harritzekua eta kezkatzekua, eta asko kezkatzekua gainera, Ze galdera da, segaitxik ez dago emakumerik gobernu batzordean, edo segaitxik ez dago berdintasun batzorde burua gobernu batzordean, segaitxik ez dago alkate orde emakumerik. Guri iruditzen jako harritzekua, haserretu ingara asko hau ikustian, eta espero dugu epe motzean neurrisak hartzia hau aldatzeko, eta ez izatea 4 urtetan garatuko diren politiken irla bat. Aquí, ¿verdad? Bueno, pues sí, nos parece también a nosotras inaceptable que en un pleno donde más de la mitad de personas somos mujeres se propongan a 4 hombres para la Junta de Gobierno y para tenientes de alcalde. Entendemos que el Partido Socialista tiene mujeres igual de validadas que los hombres y que podrían hacer estas labores perfectamente. De los 9 concejales y concejalas que tiene el Partido Socialista, 5 son hombres y 4 mujeres. Y qué casualidad que sean los 5 hombres los que formen parte de la Junta de Gobierno y ninguna de las 4 mujeres. El feminismo no se practica solo poniendo una bandera morada cada 14 de marzo. Hay que hacerlo reflejado, hay que verlo reflejado cada día, en las decisiones del día a día. Por eso nosotras pedimos que el alcalde rectifique y que haga una nueva propuesta en la que se tenga en cuenta a la mitad de la población eibarresa. Eskerrik asko. Bai, bueno, ideia reinzidentia da, zeia aurretikan aipatu dabe, baina gube bai hain zuzen be olako iruzkin batein nahi genduan. Harrigarrixa eitzen zitzaigun aurreko agintaldixan 85 okerrez baliman hau udal gobernuan gizonak ziala, emakume bakar baten presentzia zeuala, eta orain gizonez bakarrikan betetzia udal gobernuko aulkiak. Oindala ia urte batzuk, Eusko Legebiltzarrak onartu zeban gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako lege bat, eta 3. artikuluan esaten dago ordezkaritza orekatua, Euskal aginte publikoek neurri egokiak hartu behar dituzte, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lor dadin erabakiak hartzeko ereme guztietan. Lege honen ondorioetarako, pertsona anitzeko administrazio organoetan, ordezkaritza orekatutzat hain zuzen, sexu biek 40% ordezkaritza gutxienez dutenean joko da. Oda, Euskal berdintasun legiaren arabera, hortikan kanpo geratzen da Eibarko udala. Hau dino, 3. artikuluan, eta emoten dago Eibarko udalian artikulo 3, kasurik bez. Guri beda iruditzen zaigu, berdintasunaren aldarri gutxiago eta floritura gutxiago eta benetako erabakiak hartzeko momentua dela. Iruditzen zaigu benetan harrigarria 2019an udal gobernu bat sortzia bakarrikan gizonez, gainera 9 pertsonako talde bat izan da. Izango balitz 3 pertsonako talde bat eta egoera personalak egon leikestartian, baina 9 pertsonako talde baten ez dugu pentsatzen irizpidia danikan askotan esaten dan hori, no es que hemos elegido a los mejores del equipo. Ez dut uste. Eta benetan harrigarria enjaku. Eta guk eskatuko genetzan alkatiari eta aldarri sozialistari berrikusteko zelan ari dan hartzen erabakixea eta berrikusteko zer dinon legia eta saiatzia bere erabakixetan bebai aplikatzen. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la decisión que está recogida, primeramente, es una decisión provisional. Ya se articularán las distintas modificaciones que haya que articular, especialmente en lo que se refiere a la composición de la Junta de Gobierno local. Pero bueno, yo creo que desde luego no es una cuestión desde luego de validez ni de valía de las mujeres que forman parte del equipo socialista, como decías Isabel. Yo creo que las mujeres del equipo de gobierno socialista son tan válidas como los hombres o más, eso para empezar. Lo que pasa es que sí que es cierto, ya las conocéis perfectamente, que tienen una serie de circunstancias personales por las cuales bueno, pues prefieren dedicarse a su actividad profesional a la que tienen tradicionalmente y dedicar parte de su tiempo al ayuntamiento. Por lo tanto, de alguna forma lo que se ha querido es que, bueno, pues en la medida en que para formar parte de la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera, pues es conveniente tener una dedicación exclusiva centrada, diríamos, en las labores que son del ayuntamiento, pues en fin, en el caso de las
miembros del equipo de gobierno socialista pues no concurren esas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, tampoco creo que tiene nada que ver con el desarrollo de las políticas en materia de igualdad. Creo que el equipo de gobierno y el Partido Socialista es perfectamente válido para defender esas políticas, y el hecho de que circunstancialmente, por las circunstancias o por las características personales que tienen, o profesionales en este caso, que tienen las integrantes del equipo, creo que haya que hacer de esto un mundo como que el Partido Socialista, diríamos, no predica con el ejemplo. No predica con el ejemplo porque en este caso, como digo, estas tres personas prefieren, concretamente Patricia Rizabalaga, Idoia Sarasqueta y Esther Velasco, prefieren y bueno, pues tienen su vida profesional montada como la tienen y bueno, pues dedican el tiempo que le dedican al ayuntamiento, nada más. Es una cuestión meramente circunstancial, y creo que traer o pretender hacer de eso como que diríamos que la política que se lleva a cabo por parte del Partido Socialista en materia de igualdad por este hecho, me parece que es reducirlo pues bueno, a una cuestión meramente anecdótica de las circunstancias personales y profesionales del equipo de gobierno. Neri, iruditzen jata, kezkatzekoa provisionalidadea jartzea aitzaki moduan olako kontu batean. Ez gabiz berbetan edozein batzordea aulkilauren inguruan, gabiz berbetan gobernu batzordea eta alkateordien inguruan, eta politika feministaren oinarrietako bat, bada jakitea neurrizak hartzen emakumeen guztien parte hartzea bermatzeko euren egoera dala. Eta euren lan egoera pertsonalak errespetatu behar dira, bai, baina jakin beharko genduke neurrizak hartzen alan dabe euren parte hartzea bermatzeko. Eta hori da, ikusi ez duguna proposamen horretan eta kezkatu gaitsuana. Uste dugulako politika feminista ez dala aldarri, badala praktikara eruan beharreko kontu bat, eta kezkagarriza da hau. Benetan, kezkagarriza eta harritzekoa eta zerretzekoa, eta ez dugu ekartzen ona gatazka bat sortzeko. Ekartzen dugu ona kezka moduan eta eskatzen konponbideak, eta egiza baldin bada gobernu lantaldeko pertsona batzuk, kasu honetan emakumeak egoera berezi batzu dakela, igual asmatu beharko zendukete egoera berezitu horreri irtenbidea emoten parte hartzia bermatzeko. Seguri kezkagarri iruditzen jaku, eta pentsatzen dugu bermatu behar dela, zuen politikeri benetan betaurreko morea jarri nahi badetza, zuez, gainontzeko guztia izango da hori, diskursua baino ez. Al portavoz del Grupo Municipal Socialista, primero un matiz pequeño, que es que las mujeres del equipo de gobierno socialista decía, no, el equipo de gobierno socialista es 100% masculino, las mujeres del Grupo Municipal Socialista, porque lo que estamos criticando precisamente es que en el gobierno municipal solo hay hombres. Hace unos meses se decía por el propio Pedro Sánchez y por el Partido Socialista que había formado un gobierno igualitario y regenerador. Por lo tanto, hoy se puede decir que se forma un gobierno no igualitario. No voy a entrar a si es regenerador o no, pero desde luego que no es igualitario está claro. Se pueden dar una y mil explicaciones, pero la realidad es que el formar parte de la Junta de Gobierno no necesariamente implica tener una dedicación exclusiva al ayuntamiento, y que se puede compatibilizar la vida laboral externa al ayuntamiento con ser miembro de la Junta de Gobierno local. De la misma manera que se puede también tener dedicación exclusiva al ayuntamiento y no ser miembro de la Junta de Gobierno local. Por tanto, se puedan dar razones o excusas una o mil. El hecho incontestable, que es el número, es que hay 0 mujeres en el Gobierno municipal en este momento en el Ayuntamiento de Eibar. No hubiese sido, desde luego, nuestro estilo, si hubiese sido nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Partido Socialista. El Partido Socialista tendrá que ver cómo toma sus decisiones, pero desde luego sí tenemos que manifestar que no ha sido de nuestro agrado. Bueno, simplemente por terminar, yo puedo dar 1000 razones aquí y obviamente ninguna va a ser lo suficientemente contundente como para poder, ¿no?, vencer lo que estáis diciendo.
A ver, yo lo que sí me voy a remitir nuevamente es a las circunstancias personales y profesionales de estas personas, a quienes desde luego, bueno, pues tampoco conocéis exactamente ni qué es lo que quieren, no quieren, por qué han preferido una cosa, por qué han preferido otra. En cualquier caso, efectivamente, como tú dices, no tienen por qué ser liberadas o no se tiene por qué ser liberado para formar parte de la Junta de Gobierno, pero el hecho de formar parte de la Junta de Gobierno sí exige una serie de, diríamos, una serie de dedicaciones para las labores del ayuntamiento que quizá pues las personas que están aquí, las mujeres que están aquí en el equipo de gobierno, porque aunque, como dices, en la Junta de Gobierno solamente haya hombres, el equipo de gobierno lo conformamos todos, ellas incluidas, porque tienen también sus áreas de responsabilidad, aunque no estén liberadas. Pues como digo, el único motivo por el que se ha hecho esto ha sido pensando precisamente en esa situación y porque realmente, pues bueno, también cada uno tiene que atender a lo que en un momento dado profesionalmente quiere hacer. Que parece que no se tiene en cuenta, que tiene que ser sí o sí. Parece ser que no vale aquí o no vale nada que, por ejemplo, estas personas, estas mujeres quieran o prefieran dedicarle parte de su tiempo al ayuntamiento y ejercer su carrera profesional libremente fuera del ayuntamiento. En cualquier caso, a mí también podría decir, y me llamaría mucho la atención, por ejemplo, que el número 2 de las listas del Partido Nacionalista Vasco sea un hombre. Por ejemplo, en las nuestras, a diferencia de en las del PNV, había una lista cremallera, o que el coordinador, por ejemplo, de H. Bildu sea un hombre. Pero, en cualquier caso, creo que este es un debate que efectivamente puede llamar la atención, pero también creo que hay que ser consciente de cuáles son esas circunstancias personales de cada uno antes de intentar hacer sangre concretamente de este tema. Pasamos a votar, ¿vale? O no hay que votar, no, esto no hay que votar, no, perdón. Pasamos al punto número 3, propuesta de alcaldía referente a periodicidad y fecha de celebración de sesiones ordinarias de pleno. Bueno, se mantiene las sesiones ordinarias del año pasado con una periodicidad de un mes, el último lunes. La celebración será a las 7:30 de la tarde, bueno, siempre y cuando no sea festivo. Que... A las 7. Hostia, a las 7, estoy aquí a las 7:30. Bueno, perdón, repito. Periodicidad un mes de los plenos a las 7 de la tarde, si cae en día festivo el siguiente día hábil y esa es la propuesta. La única modificación, que se adelanta media hora la celebración del pleno. Bai, arratsaldeon, guri puntu honek aurreko legegintzaldian urten ziren bi gairi buruz gogoratu desku. Batetik plenutan herritarrek eduki alduten parte hartzeko aukerak eta bestetikan kontziliazio familiarra. Askotan etara dugu debate berdina. Idatzita bai, baina onartu barik dagoen ondiokan reglamento parte hartze ordenantza hortan jaso geritzun herritarrak plenutan parte hartzeko aukerak zabaltzia, bide gehiago eskaintzia, baina badakigu bai apal baten daola ordenantza hori. Orduan gu premia askua ikusten dugu ontzen ja legintzaldi hasiera hontan plenuan erreglamento organikoa aldatzia. Guk uste dugu lehenengo gauzatarikoa izan biako zala, bentsat herritarrek aukera gehiago ukitzeko parte hartzeko, beraien hitzak aktetan jasotzeko, interesadak ezen puntuan parte hartzeko, eta gauza guzti horiek bailen lotzeko. Eta bestalde kontziliazioa dugu bai guria, ordezkari politikoena, eta baita plenotara lanera datozen langileena. Ordu erdi aurreratzeak, lehenago bukatuko dugu suposatzen da, baina ez dago askorik lagunduko seguramente hontan. Alderdi guztion artean gu eskatzen dugu kontziliazio familiarari serio hitz egitea eta ez beste batzutan indogu moruan. Bai, guk prest gauz reglamentua berrikusteko, guk uste dugu badauzela gauza batzuk berrikusi beharrekuak reglamentuan, aspaldi txikan, eta uste dugu plenuen deialdixen inguruan bebai badaola zer berrikusi reglamentu horretan, baina dozen kasutan bai posten gara, aldaketa txikitxo hau
adostuta indala, eta emoten daudanok ados egon garala aldaketa txiki horretan, eta uste dugu hori dala bidea. Eta saiatu behar garala adostasunetara heltzen gutxienez funtzionatzeko moduetan. Aurre pausu bezala, gauzetan, fondoko gauzetan akordioetara heltzeko, gutxienez formetan, hasteko uste dugu ona dala. Eta prest gauz berrikusteko, bebai, zenbat iraun behar da ben eztabaida bakoitzak, eta horren arabera izango dira plenuak. Bai gustauko jakuna da, plenuen ordutegiari buruz adostasuna egonan bezala, adostasuna ematia datozen astiotan bebai udal batzorrietako deialdien inguruan. Oin dala 4 urte esperientzia txar batzuk egon zian horrekin, eta gustauko litzaiguke hor benetan borondatia egotia danoke akordio batera heltzeko ze ordutan deitzu batzorriak. Ze udal gobernuan bezala, beste taldietan bebai badao lan laboralakin konziliatu biharra, eta pentsatzen dut gai izango garala gaur izan garan bezala udal batzorrietako ordutegiak bebai adostu ahal izateko. Sí, bueno, yo creo que estos dos temas vienen saliendo de manera reiterada. El hecho de que los ciudadanos puedan participar en el Pleno sin necesidad de esperar al final y la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Bueno, efectivamente, con un media hora de adelanto, pues no se gana más que esa media hora, que esperemos que nos permita conciliar mejor la vida laboral con la vida familiar. Pero bueno, en cualquier caso, algo es algo y bueno, pues yo creo que a lo largo de esta legislatura, pues bueno, vamos a intentar a ver por lo menos ahondar en el tema de la participación de los ciudadanos en el Pleno, etcétera, a ver si podemos llegar por lo menos a conseguir aquello que queremos y que venimos pidiendo desde hace tiempo. Y en lo que se refiere al tema de las comisiones, que creo que hacías tú y yo su referencia, yo creo que en el tema de las comisiones no solamente tenemos que tener en cuenta bueno, las circunstancias personales de la gente, de los políticos y políticas que vamos a las comisiones, sino también las circunstancias del personal del ayuntamiento, que muchas veces, lógicamente, pues condiciona el hecho de que unas comisiones puedan ser en un momento u otro. Pero en cualquier caso, pues bueno, intentaremos en la medida de lo posible que bueno, esas comisiones se puedan celebrar en el horario del gusto de todos y de todas. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Cuatro, propuesta de alcaldía referente a la creación y composición de comisiones municipales de trabajo. Se proponen las mismas comisiones de trabajo que el mandato anterior. Las 4 comisiones serían Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, Comisión de Trabajo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente y Comisión de Trabajo de Personal. La composición, ¿la digo yo, Juancho? La composición estaría compuesta por 3 miembros del Partido Socialista de Euskadi, por 3 miembros de EAJ-PNV, por 2 miembros de EH Bildu y por 1 miembro de Podemos. Y esta es la propuesta. Si alguno quiere decir alguna cosa. Sí, en este punto ya hemos visto que hemos empezado con lo más peliagudo, que son las representaciones, ya que ha habido un baile de números desde la primera convocatoria del Pleno, bueno, como se propuso, a cómo es ahora. Y es que a nosotros también nos llamaba la atención, así como en 2015 ya lo teníamos claro, que no era justa la composición de las comisiones de trabajo por la representación que había nueva en el Pleno. Esta vez también estaba clarísimo que tampoco era el reflejo más fiel y había que modificarlo. Creemos que los años de un PSOE más hegemónico han pasado ya y ahora los números y las representaciones tienen que ser otras y hay que ir abriendo las mentes. Si tiene que ser el máximo reflejo posible de la representación del Pleno, creíamos, lo que teníamos claro en EH Bildu es que había que asegurar ciertas mayorías, y es que los representantes de EH Bildu más los del PSE diesen una mayoría, los de EH Bildu con el PNV también diesen otra mayoría y el PNV con el PSE también diese otra mayoría. Tenían que dar esos números. Habéis querido que sean 3, 3, 2, 1. No tenemos muy claro que sea una reunión lo más eficaz y eficiente posible. Seguramente cuanto más gente peor será. Planteábamos también 2, 2, 2, 1.
pero bueno, incluso una opción también podría ser el voto ponderado, pero bueno, nosotros como teníamos 2 representantes en todas las opciones, ya hemos plantado nuestros nombres ahí. No, indicar que por nuestra parte no habría ningún problema en las 2 opciones que planteaba el portavoz del grupo de H. Bildu, tanto que fueran 2-2, 2-1 o que se funcionara con voto ponderado. Son opciones que nosotros también barajamos y poníamos encima de la mesa, y nos alegramos de que la propuesta final cumpla con la aritmética que se da en este pleno, y en cualquier caso nuestro deseo de que no tengamos que acordarnos de que finalmente fue así, porque no sea necesario en ningún caso articular mayorías entre ninguno de 2, de 3, o sea, que no sea necesario porque las cosas vayan fluidamente con consenso. Ese es nuestro deseo y así lo transmitimos. Bueno, yo aquí desde luego pues poco voy a poder decir. Creo que la composición de las comisiones de trabajo sí que es de 9 miembros. Se lo pregunto a... Creo que son los 9 miembros, con lo cual o sea, estas formaciones de 2 más 1 no, en principio, salvo que se modificara la normativa, no cabrían. Y bueno, realmente, en fin, luego lo que sí hay que... Yo hago una reflexión, lógicamente, en lo que a mí me toca, y bueno, pues ciertamente pues hay que ver si luego realmente esta composición que efectivamente está recogida para las comisiones de trabajo realmente luego es el reflejo del peso que cada uno de los partidos tiene en el Pleno. Y lo digo básicamente pues porque bueno, pues un partido que tiene 6 concejales tiene 3 miembros en las comisiones de trabajo, y otro un grupo como es el Partido Socialista tiene 9 concejales y también tiene otros 3. Por lo tanto, en fin, son reflexiones que uno puede hacer al respecto, pero que bueno, que en cualquier caso pues tampoco vienen a cuento. Es la propuesta que nosotros realizamos y bueno, pues por la que vamos a votar. Solamente recordarle al señor Iraola que, siendo cierto que el Grupo Municipal Socialista tiene 9 concejales, tiene exactamente el mismo problema que el PNV con 6 o que H. Bildu con 5, y que es que necesita uno de esos 2 para poder formar mayoría absoluta, y eso es lo que se tenía que reflejar en la comisión. Pero si el deseo es que se respete esa aritmética con otros números menores en los que el Grupo Municipal Socialista tenga más representantes que el Grupo Municipal Nacionalista, no tenemos ningún problema en revisar el reglamento para que así sea, siempre que se respete la aritmética del Pleno, que es lo que realmente se tenía que preservar y que finalmente se ha preservado con estos números. Simplemente por terminar, yo cuando he hecho esta reflexión no pretendía atribuirme o tener más de lo que me pudiera corresponder, ni quitar a nadie lo que le pudiera corresponder. Simplemente es llamativo que un partido que tiene 6 concejales tenga 3 miembros en la comisión de trabajo y uno que tiene 9 tenga los mismos. Pero bueno, en cualquier caso, esto, como habéis comentado, se podría solucionar con el tema del voto ponderado, que creo que es una alternativa que debemos explorar para evitarnos problemas o suspicacias, diríamos, de estas características. Bueno, incidiendo un poco en este punto que estáis comentando vosotros, no es proporcional, ya sabemos que no es proporcional, pero nos tenemos que ajustar a los números. Es así, si hubiera una desviación de representación de un 10, de un 15%, pero en nuestro caso es muchísimo más, muchísimo más. Está así, lo tenemos que... O sea, hemos mirado variantes, hemos mirado cosas y no puede ser. Personalmente, ¿qué pienso? Pues que debería haber un voto ponderado, no lo hay. Bueno, pues caminemos a que en un futuro pues sea así y no estemos aquí hablando de esto. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Punto 5. Dación de cuentas de resolución de alcaldía sobre creación y composición de comisiones asesoras municipales. Bueno, se proponen las siguientes comisiones asesoras, que serían la de, bueno, Comisión Asesora de Servicio y Mercados. ¿Tengo que decir el nombre, Juancho? Sí. Comisión Asesora de Servicios y Mercados, presidente Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Comisión Asesora de Euskera, presidente Francisco Javier Lejardi Larrañaga. Comisión Asesora de Cultura.
Galarraga. Bien, Galarraga. Comisión Asesora de Cultura. Bueno, ya lo he dicho. Francisco Javier Lejar de Galarraga. Comisión Asesora de Personal y Régimen Interior. Presidenta Ana Tellería Echeverría. Comisión Asesora de Servicios Sociales. Idoia Sarasqueta Aramburu. Comisión Asesora de Obras. Presidente Jon Iraola Iriondo. Comisión Asesora de Urbanismo. Presidente Jon Iraola Iriondo. Comisión Asesora de Medio Ambiente. Presidente Jon Iraola Iriondo. Comisión Asesora de Goibarra. Presidenta Idoia Sarasqueta Aramburu. Comisión Asesora de Tráfico y Transporte. Presidente Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Comisión Asesora de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Presidente Alberto Alisti Zamacola. Comisión Asesora de Hacienda. Presidenta Ana Tellería Echeverría. Comisión Asesora EMBA. Presidente Francisco Javier Lejardi Galarraga. Y luego, bueno, se han introducido en la propuesta otras dos comisiones más, que ya en el mandato anterior lo dijimos que lo íbamos a hacer. La de igualdad no tengo, me he pasado. Comisión Asesora de Igualdad, presidenta Patricia Arrizabalaga Larrañaga, y decía que luego las dos últimas, que son la Comisión Asesora de Juventud, con la presidenta es Patricia Arrizabalaga Larrañaga, y la Comisión Asesora de Mayores, la presidenta Idoia Sarasqueta Aramburu. Bueno, ya en el mandato anterior dijimos que nos íbamos a comprometer en la creación de estas dos comisiones. En la propuesta electoral nuestra para este mandato así lo hemos reflejado y, bueno, así damos cumplimiento a esa promesa que hicimos a la ciudadanía. El segundo punto, Juancho. A la designación por parte de los grupos políticos del miembro que haya formar parte de dichas comisiones. Creo que esto tenías que comentarlo tú. Comenta. No, eso se dará cuenta formalmente una vez que se aprueba en este caso el alcalde crea las comisiones asesoras, como en caso de las informativas. Posteriormente los grupos municipales pues presentan un escrito en el que se incluyen los representantes de esos grupos que van a formar parte de las diferentes comisiones. Y eso posteriormente se dará cuenta en otro pleno. Bueno, junto a las anteriores comisiones de trabajo, más los patronatos y fundaciones que vienen después y las comisiones asesoras que se plantean ahora, el Ayuntamiento de Eibar va a sumar 24 comisiones. A nosotros nos parece una barbaridad. Que sí, que siempre se dice que son comisiones provisionales. Hace 4 años también hemos leído lo mismo en el acta, pero se establecen durante los 4 años y no se modifican. O sea que, de momento, ya empezamos con 24 comisiones. Bueno, nosotros somos 5 miembros para repartirnos, pero no sé cómo lo va a hacer Isabel. A las ya existentes se suman 2, que en ese caso sí que estamos de acuerdo. Comisión de Juventud, encima también, repasando el acta de hace 4 años, sí que es la creación de una comisión que solicitábamos, por lo que, bueno, estamos de acuerdo con ella. Y también llevábamos en el programa que se crease la comisión de personas mayores, siempre con un técnico o una técnica de referencia, que si no, no valen para mucho. Desde H. Bildu sí que analizamos que registraremos una propuesta para que se analice entre todos, con propuestas de horarios para celebrar las comisiones, frecuencia de las comisiones, e incluso igual plantearemos también la fusión de alguna con otra, porque ya he dicho que nos parecen excesivas, porque no creemos que no pueden seguir sumándose así sin más, sin un análisis entre todos, por lo menos. Y además también querríamos solicitar que se cambie el formato de las comisiones. Estos 4 años hemos constatado que son meramente técnicas, meramente informativas. Entiendo que las asesoras pues son informativas, pero que echamos en falta un mínimo foro, un mínimo debate político entre todos los grupos del Ayuntamiento. ¿Alguno más que tome la palabra? No. Bueno, yo creo que lo verdaderamente importante o lo que hay que resaltar concretamente de este listado de comisiones que ha leído Alberto es concretamente la creación de esas 2 comisiones, la de Juventud y la de Mayores, que yo creo que era una demanda que ya veníamos teniendo tanto por parte de la ciudadanía como también que se venía planteando, como ha comentado Gorka aquí. La Comisión Asesora de Juventud y la Comisión Asesora de Mayores. El resto, las comisiones asesoras se mantienen, las que ya estaban en la legislatura anterior, y bueno, pues sí que es cierto que
bueno, son muchas. También tenemos mucho trabajo y bueno, sí que es cierto que habrá que, quizá sí que sea bueno abrir un debate o abrir una reflexión acerca de bueno, tanto de si tiene que haber o no tiene que haber tantas comisiones, que igual no es posible reducir el número de las comisiones, pues porque tienen que ser las que son, y bueno, pues de alguna forma también racionalizar su periodicidad, ¿no? Yo creo que por lo menos es una reflexión que ahora que empieza la legislatura, pues sería bueno u oportuno realizar. Bueno, por decir algo, Gorka, por decir, a mí me gustaría lo que tú dices, ¿eh? Yo te digo que, pero, o sea, en los 4 años yo llevo muy poco tiempo, son 4 años los que llevo aquí y bueno, yo creo que por suerte, cada vez el volumen de las materias, de los departamentos, cada vez son más. De hecho, por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Económico, pues bueno, lo hemos reforzado. Se van a introducir cambios, ¿no? Como son hacer actas, votar, bueno, se va a mejorar en ese sentido, yo creo, pero sí que me gustaría, o sea, si es el cómo y si esa propuesta, oye, pues sirve para el objetivo que nos proponemos, o sea, por mi cuenta, desde luego que será bienvenida. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? No se vota. Dación de cuentas. Bueno, pues perdón. Joder, no sé. Pásame el listado de la Junta de Gobierno y los números de la Junta de Gobierno. Sí, pero no con el nombre de los demás. Con el nombre de los que van y todo eso. No tengo el nombre de, perdón, el nombre de la Junta de Gobierno y los 30 alcaldes, ¿dónde tienes? No menciona. Vale, también. ¿No? A ver, punto número 6, propuesta de alcaldía referente a la determinación de los cargos que se ejerzan en dedicación exclusiva y parcial. Bueno, se determinan como cargos en régimen de dedicación exclusiva a los miembros de la Junta de Gobierno local y tenientes de alcalde. Se designan como cargos en régimen de dedicación exclusiva a los coordinadores de grupos municipales, PS Euskadi Esquerra, PSOE, Eibarko EAJ-PNV y EH Bildu, y se designa como cargo que puede desempeñarse en régimen de dedicación parcial al 50% a Podemos. En segundo lugar, bueno, se refiere a las asignaciones económicas. Bueno, pues vamos a decir que aquí asimilamos el 6% del aumento del sueldo de los funcionarios de los últimos 4 años dentro de los límites de Eudel y bueno, pues es lo que la propuesta, lo que hemos aplicado en esta propuesta. Si alguno quiere comentar alguna cosa. Bai, bueno, badakizue nondikan joango dan gure hitzartea puntu hontan. 8 urtietan bildu dairentik udaletxean berdina esan dugu hasieratikan, baina badakigu honen inguruko gure proposamenak beti paretan kontra hitz egitea bezala dela. Batez be, zinegotzien dieten inguruan ari gananean, proposamenean gainera argi geratzen da, guk eskatu dugu 8 urtegoetan geistia, baina PSOEk uste dau igoin behar diala. Orduan, bueno, argi geratzen jaku, ez dela gure pentsamentu berdina. Askotan esan deskuzue, dietak batzordeko 313-tikan guk 300 geistia eskatu dugunean, ia segaitxik etaratzen dugun numero hori, eta bueno, badakigu zein dan zuen iritzia. Guk kontrako boska emongo dugu, azkenengo urtietan bezala puntu hontan, gehiagizkoa dialako banatzen dian dietak, eta batez be, uste dugulako desbirtu hau indalako dieta kontzeptua. Beti esaten dugun moruan, denboran poderioz, udalontan, argi dakagu, dietak bizi diala soldata bat bezala, eta dietak ez dira soldata bat. Lanetik irtetziagatik konpentsazio bat dietak, eta ja, hemen eutxura bat inda soldata bat bezala ikusteko, eta bueno, guk hori ez dugu inoiz babestuko. Bueno, yo solo quería hacer un pequeño comentario que intentaré ser superwoman, ya que solo tengo media dedicación 20 horas semanales y solo tengo 24 comisiones. Haré lo que pueda.
Sí, bueno, yo simplemente lo que quería un poco es concretar que lo que se ha hecho es, en cuanto a las asignaciones económicas o los conceptos y cantidades retributivas que aparecen aquí en la propuesta de alcaldía, lo único que se ha hecho es incrementar concretamente el 6%, porque estas cantidades venían congeladas desde la legislatura anterior. Entonces lo que se ha hecho es ver concretamente cuánto ha subido el sueldo de los funcionarios desde hace 4 años hasta ahora. El importe es ese 6% y por tanto eso es lo que se ha subido en concepto, diríamos, de actualización. Lo mismo que el sueldo de los funcionarios, salvo hay una partida que no se incrementa ese 6%, que es la asignación por sesión a la que se refería Gorka, que son los 313 euros. Esa partida no se sube un 6%. Y bueno, yo aquí, en cualquier caso, el discurso de H. Bildu en esta materia sí que es constante, lo hemos oído muchas veces. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que se mantenga ese discurso. Es decir, aquí H. Bildu ha tenido la posibilidad durante los últimos años de renunciar concretamente a los ingresos que se reciben por parte del ayuntamiento. Tenemos que tener en cuenta que, además de que estos parámetros están incluidos dentro de lo que son los parámetros de Eudel, lógicamente, una de las designaciones que se recogen aquí en esta propuesta de alcaldía es que todos los coordinadores de los grupos municipales, incluido el de H. Bildu, tiene concretamente pues una liberación y va con cargo concretamente al presupuesto del ayuntamiento. Quiero decir que protestar concretamente por que se abonen, diríamos, estas cantidades, pero luego recibirlas y no rechazarlas, que se podían haber rechazado en la anterior legislatura. Hubo quien rechazó concretamente estos ingresos del ayuntamiento. Pues bueno, a mí concretamente pues me llama mucho la atención. En cualquier caso, pues bueno, simplemente quería intervenir para especificar concretamente que todos estos parámetros económicos entran dentro de los márgenes de Eudel, que el incremento ha sido de ese 6% para igualarlo con la subida o con la actualización que ha tenido el sueldo de los funcionarios desde hace 4 años. Y bueno, simplemente para indicar concretamente que si no se está conforme con estas cantidades, no son de obligada aceptación y por tanto se pueden rechazar. Bueno, cada vez que hemos intentado hacer rechazos, divisiones de liberación, porque hasta ahora hemos tenido la liberación dividida, durante estos últimos 8 años teníamos una liberación dividida en 2 personas porque nos parecía excesivo. Solo han sido pegas técnicas, porque parece que nunca se ha dado nada parecido en el Ayuntamiento de Eibar y sí que ha habido pegas técnicas. De todas maneras, si gobernásemos nosotros ya cambiaría drásticamente, porque seguro que conoces ayuntamientos de H. Bildu donde los concejales perciben 0 euros de dietas y 60 euros, sino que van a trabajar solamente por compromiso político y por militancia. Ya me gustaría saber cuánta gente de aquí seguiría. Bueno, yo simplemente te quiero decir que ya en la legislatura anterior había una persona que había renunciado concretamente, por lo tanto, pegas técnicas creo que no hay ninguna. Simplemente manifestar la voluntad de renunciar libremente. Podrás hacerlo si quieres, y bueno, pues entiendo que por coherencia con lo que has dicho, pues deberías hacerlo. Y bueno, pues nada más tengo que decir. Yo creo que este ayuntamiento, yo no sé a qué ayuntamientos que está gobernando H. Bildu te refieres. Estos ayuntamientos, como estamos viendo, requiere que haya gente en dedicación exclusiva, y si tienen dedicación exclusiva es precisamente porque no pueden tener otra fuente de ingresos distinta a la labor del ayuntamiento. No porque no quieran, sino porque no pueden, porque tienen que dedicarle todas sus fuerzas a sacar adelante las cosas que están en el ayuntamiento. Entonces, creo que ese discurso puede estar bien igual en otros foros, pero no en este, sobre todo teniendo en cuenta la carga de trabajo que hay y las necesidades que tiene este ayuntamiento. Vamos a votar. Venga. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstención? Punto 7. Propuesta de alcaldía referente a la determinación de los puestos del personal eventual de la corporación. Bueno, se propone el puesto de secretario de alcalde a Begoña Dorronsoro, que ya venía desempeñando esta labor en el anterior mandato. ¿Alguno
es... Bueno, se propone la creación del puesto. Bueno, perdón. Se propone la creación del puesto de secretario de... Me corregéis si no digo, ya, pues perdonad. ¿Cuál? Bien. Puesto de secretario de alcalde encuadrado en el grupo A2 y con una asignación de nivel de puesto 22. Se propone la creación de este puesto. ¿Alguno quiere decir algo? Bye. Solamente preguntar en base a qué criterios se establece que el nivel salarial es el 22. Yo concretamente, salvo que el secretario pueda dar alguna explicación técnica de por qué tiene que tener esta asignación, yo concretamente el aspecto técnico de por qué tiene que estar encuadrada en esta categoría la desconozco sinceramente. No sé si alguien puede dar alguna explicación adicional, yo no la conozco. Bueno, es una propuesta de alcaldía y se entiende que por la responsabilidad, por los conocimientos y por las exigencias que tiene ese puesto, debe tener esos requisitos y también esa retribución. Es una propuesta que hace la alcaldía entendiendo que es la que corresponde y la justa. Yo supongo que se habrán tomado como referencia puestos de similar responsabilidad o de similares funciones que se hacen en el ayuntamiento para atribuirle, pues lógicamente, la categoría, bueno, el grupo y concretamente la asignación del puesto. Entiendo que se habrá hecho de esa manera, pero la explicación técnica yo sinceramente no la conozco, pero bueno, entiendo que puede ser algo así, como ha explicado Ana. Bueno, pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor? ¿Abstención? A ver, punto 7, no es lo que digo aquí. Esto, 8. Punto número 8, nombramiento de concejales que hayan de formar parte de las juntas de patronatos y fundaciones. Bueno, es la misma que la composición de los patronatos y fundaciones, la misma que el mandato anterior, se ajustan a los estatutos de ellos, que ellos tienen y bueno, adelantaros que vamos a hacer una propuesta para la modificación de estos estatutos para que la representación sea a través del voto ponderado. No, decir que con la propuesta que se está trayendo a pleno no estamos de acuerdo, así se lo hemos manifestado al Grupo Municipal Socialista y que esperamos que efectivamente los estatutos sean modificados a la mayor premura posible, pero que no estamos de acuerdo con el punto de partida que se plantea, que entendemos que aquí se está intentando dar una sobrerepresentación y que no entendemos por qué motivo no se quiere soltar de primeras. Y que esperamos que efectivamente haya voluntad para cambiar los estatutos, porque en algunos casos existen propuestas de modificación de estatutos que llevan años paralizadas en un cajón. Gube ados, eskatzera goia zen puntua mahai gainean geratzeko, ez dugu ikusten plenuan reflejua danik edo estatutuak betetzen dianik, bakarrik San Andres egoitzakoa eta eskatzera egin zen mahai gainean usteko, baina antza denez ezin da mahai gainean utzi, orduan absteniduko gara, baina konpromisoa aukitza lehenengo gauziengo dena hau aldatzea dela. Bueno, aquí simplemente decir que esto viene un poco al hilo del debate que ha habido antes en relación con la Comisión de Trabajo. Hablas de infrarrepresentación. Bueno, también se puede hablar de sobrerepresentación, según y por cómo se mire. Y bueno, pues como entendemos que por lo que hemos hablado antes y comentado antes, realmente lo que podría poner de alguna forma fin a toda esta cuestión sería el famoso voto ponderado que hemos comentado antes. Pues bueno, precisamente la propuesta que se trae aquí, como bien ha explicado Alberto, es el mantenimiento de la estructura de estos patronatos, de estos órganos municipales, que se mantenga la estructura que tenían hasta ahora y estudiar la posibilidad de que se sustituya el voto
bueno, la actual, diríamos, normativa por el voto ponderado, para que de esa manera, pues bueno, no se produzcan, por el hecho de que haya uno o más miembros de cada partido, no se produzcan estas discrepancias, que efectivamente puede haber una infrarrepresentación, pero también una sobrerepresentación, y por lo tanto, pues entendemos que ese voto ponderado pues podría solucionar el problema. Por lo tanto, es lo que proponemos, mantener la estructura y modificar el sistema de votación. Yo preguntar si realmente en los patronatos se puede dar ese voto ponderado y si, imagino que en caso de que no se pueda dar, la voluntad del Grupo Municipal Socialista será reestructurar los patronatos para que efectivamente se ajuste mejor a la representación de este pleno. Yo creo que está claro lo que hemos comentado. Hemos dicho que queremos hacerlo mediante la representación, sea mediante el voto ponderado, y yo creo que con eso ya lo estamos diciendo todo. Que queremos cambiar los estatutos para que refleje la realidad que hay aquí, y porque en estos momentos con las comisiones de trabajo pues realmente no lo representa. Entonces, bueno, yo creo que lo más justo sería a través de la representación ponderada, nada más. Votamos, votos a favor. Perdón. ¿Quieres hablar? Bien. Sí. No, yo sí, por aclarar también, cuando algún concejal o concejala me realiza alguna pregunta, yo solo puedo hablar si el alcalde me da la palabra. En mi informe ya hablo sobre unas cuestiones de la composición de las comisiones, de los organismos. En el caso, antes ha comentado el caso de las comisiones de trabajo. Ahí sí que no sería posible el voto ponderado, primero porque la legislación de régimen local establece que ese tipo de organismos son obligatorios para un municipio como de la población de Eibar, ¿no? Por tanto, la ley de bases de régimen local lo que establece es que es la representación proporcional de todos los grupos en esas comisiones. Ahí no hay voto ponderado, no es posible el voto ponderado. En el caso de los organismos autónomos, a salvo de un análisis más detallado, yo creo que podría ser posible, porque no se habla en ningún momento en la ley de bases de régimen local de ese asunto. El otro tipo de organismos con los que cuenta el Ayuntamiento de Eibar, que son las comisiones asesoras, esa sí que es una organización complementaria. La comisión de trabajo es un órgano necesario, pero la comisión asesora es un órgano complementario que el Ayuntamiento de Eibar ha decidido darse. Y en ese caso sí que la ley dice que los componentes de ese órgano se realizará en proporción, si es posible, a la presencia de cada grupo municipal, y si no fuera así, pues a través del voto ponderado. En ese caso sí sería posible. Por eso se ha hecho, en este caso se ha hecho así. Pero por resumir, comisiones de trabajo no es posible el voto ponderado, en los organismos autónomos y patronatos creo que sería posible. Perdona, pero podría ser la modificación, a través de la modificación de estatutos, que se realiza en el mismo patronato, ¿no? Sí, claro. Y luego se eleva a pleno esa modificación. Sí, los estatutos determinan una composición concreta. En este caso, como sabéis, cada patronato tiene una composición diferente, es decir, el texto de la composición de los diferentes órganos rectores es diferente. Se hizo así en su momento, pero claro, luego debería realizarse a través de aprobarse en el propio patronato y luego pasarse por el criterio del Pleno. Muy bien. Vale. Bueno, pues pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Noveno, propuesta de alcaldía de designación de representantes en la Junta de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. Bueno, aquí había una propuesta del 21 de junio que primero la tenemos que retirar, Juanchu, ¿no? Esto va así, que la pasamos a retirar y se propone la nueva propuesta del 28 de junio. Que ¿Os ha llegado la propuesta? ¿La tenéis? ¿Eh? Sí. ¿Os ha llegado?
¿No se ha llegado, Gorka? Sí, bueno, pues entonces, retiramos la propuesta del 21 de junio, está colgada. Y presentamos la propuesta del 28 de junio, en la cual... Ha pasado Pepe, me están diciendo. Y en la propuesta del 28 de junio, en la que hay tres miembros del Partido Socialista y un miembro del partido de AJ-PNV. Bueno, y hay una de Bildu, creo que hay una de Bildu, no sé, yo no la tengo aquí. Hay una de Bildu. ¿Va Bildu eso? Bueno, una que está presentada por parte de Bildu. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ellos? Que yo no la tengo. Creo que es una por cada... Juancho, ¿tienes la propuesta de Bildu ahí? ¿Puedes leerla, por favor? Idazkari eta alkatetzari. 2019ko uztailaren batean ospatuko den udalbatza bereziaren gai ordeneko 9. atalako proposamenaren aurrean EH Bilduk ondokoa planteatzen du. Debabarrena eskualdeko mankomunitatearen batzarrerako Eibarko udaleko ordezkariak alderdietako ordezkarien artean proportzionalki banatzea. Honakoa planteatzen dugu. PSek 2 ordezkari, PNVek ordezkari bat, EH Bilduk ordezkari bat. Gure eskaera ere udalbatzako gai ordeneko 9. atalean gehituko delakoan agur bat. Eibarren 2019ko uztailaren batean. Retiramos la propuesta nuestra del 21 de junio y luego pasamos a votar primero la nuestra del 28 de junio. Y si... No, hay que votarlas. O hay que votar las dos. Vale, primero las dos se votan. Entonces votamos primero la nuestra, la del 28 de junio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Primero votamos la propuesta del Partido Socialista. ¿De acuerdo? Votos a... Bye. Va. Bueno, uste dugu mankomunidadia oso erakunde importantea dela. Eta uste dugu gainera erronka handiza dakazela etorkizunean, gure ustez asko dagoelako betzeko zaborren gestinoan eta baitza mankomunidadian barne gestinoan be, baina bueno, ez dugu horren inguruan oin berbarik egingo, hortaz berbaitzeko ukiko dugu aukeria. Baina guretzako momentu hontan importantiena da, eta pasatu berri dan legislaturan ikusi duguna edo faltan bota duguna da mankomunidadian inguruko informazioa. Eibarko udala da, udal bakarra gestio osoa mankomunidadiari emondetzana. Horrek esan nahi da, mankomunidadeko juntak erabakizak hartzen dituala Eibarren inguruan, hori holan da. Mankomunidadeko gainontzeko herrisek boskatu itzen dabe Eibarren inguruko erabakizen inguruan. Eta gu faltan bota dugu, erabaki hoien eztabaida eta informazioa herrizan. Iruditze jaku, guk ez dugu lortzen eta ez dugu ondo ikusten gestio osoa mankomunidadia emonda eukitzia, baina faltan botatzen dugu gainera Eibarren horren inguruko eztabaidak emonalizatia eta ondorren erabakizak hartzia Eibarren eta erabaki horrekin joatia mankomunidadera. Bitxartian zer, iruditze jaku mankomunidadeko ordezkaritza be proporzionala izan beharko litzakela eta horregaitzik dugu proposamena. Parte hartzea bermatu alizateko mankomunidadian eta erabaki hoien berri zuzenian euki alizateko dana dela, hori gure ustez hankasartzerik handizena da gestio osoa mankomunidadiari emon daukitzia, zen nahiko zanguratsua badabe Eibarko udala izatea bakarra gestio osoa emonda dakala eta beste herrisek ez dabela hori erabaki, sasose gaitzik izango da. Orduan, bitxartian eta kontuan hartuta mankomunidadean hartzen dirala erabakizak Eibarren inguruan, uste dugu, proporzionalidade batekin parte hartzea bermatu behar dugula, zuzen-zuzenian eztabaidetan parte hartu alizateko eta iritzi zamon alizateko. Eta horregaitzik egin dugu proposamena. Bueno, yo no puedo compartir lo que comenta Igone. Por una parte porque, bueno, lo que es la discusión y lo que es la decisión de los asuntos relativos a la mancomunidad se hacen precisamente en el seno de la propia mancomunidad, con lo cual, pues precisamente, pues todos los ayuntamientos tienen sus representantes que se nombran de una determinada manera, podremos estar más o menos de acuerdo con cómo se designan, pero la cosa es que las cuestiones de Eibar se defienden por los representantes del Ayuntamiento de Eibar que acuden a esa mancomunidad, de la misma forma que los asuntos que corresponden a los otros municipios pues también son defendidos por el resto de representantes, ¿no? Que son además cuestiones
que poca especificidad o especialidad tienen respecto a Éibar, porque si precisamente estamos hablando de una mancomunidad es que esos servicios se prestan en conjunto y en igualdad de condiciones precisamente que al resto de municipios, ¿no? Por lo tanto, la discusión y la decisión se hace en la mancomunidad, que es donde toca, y lo mismo la decisión. En cualquier caso, nosotros en el Ayuntamiento de Éibar, ahora que creo que es importante traerlo a colación, es el único de los municipios de la mancomunidad que ha tenido todos los meses al gerente de la mancomunidad, José Fran Muñoz Buren, para contarnos precisamente los temas de la mancomunidad. Y eso creo que no se pone lo suficientemente en valor. Es decir, aquí hablamos, bueno, discusión, decisión, bueno, pero es que aquí mensualmente el gerente de la mancomunidad venía, a diferencia de otros municipios a donde no iba, y ha venido explicando no solamente los datos de reciclaje, sino las distintas acciones y decisiones que respecto al tema que compete a la mancomunidad se ha ido tomando la mancomunidad, ¿no? Es decir, hemos sido de alguna forma unos privilegiados, porque como digo, ese servicio no se ha dado en el resto de los municipios. Por lo tanto, creo que hablar de que no se ha dado la suficiente información y tal, pues bueno, pues creo que precisamente en Éibar, si se ha dado información, ha sido bastante más que al resto de los municipios de la mancomunidad. Y por lo tanto, pues creo que eso hay que ponerlo lo suficientemente en relieve. Bueno, jaso dugun informazioa izan da reziklajean porcentajeak eta hori guztia webgunean dauana eta edozein herritarrek debabarrenakoak edo mundukoak ikusi aldabena. Orduan, ez dut uste eukidogunik informazio privilegiaturik. Gauza, adibide superzehatza eta gure uste superimportantia. Tasak. Herri bakoitzak erabakitzen dau zeintzu diran bere tasak. Udal plenuan erabakitzen dau eta horretarako aurretikan eztabaida da, akordio politikuak, baina herriz herri emoten dira. Nun erabakitzen dira Eibartarrok ordaintzen ditugun tasak zaborra jasotzea gaitzik mankomunidadian, eta zeinek erabakitzen dau eta zeinen botuekin. Gainontzeko herrizetako ordezkari zen botuekin, eta hori holan da. Orduan, egon geinke berbetan bai, endakinen mai izan porcentajoien inguruan, baina benetan, gure ustez ez doia inora. Por cierto, askotan eskatu dugu presidentia etortzea eta 4 urtetan ez da etorri, eta pisu bat bera zeuan. Udal berian zeuan, eraikin berian beran, eraikinean bertan zeuan eta ez da etorri. Orduan, guretako erabaki oso importanteak hartzen dira mankomunidadian. Eta Eibarren ondakinen maizan komentatzen dirana, bada hori da, informazioa, berbaitzen dugu, zelan doian, zelan ez doian, baina erabaki izan mankomunidadiak hartzen dira. Eta beste herrizetako ordezkarizek hartzen dabez Eibarko erabakizak. Ze gainera, tasen inguruko eztabaida munbia danean, edo tasak erabaki behar danean, hori ez da erabaten ondakinen maiza jakiteko zein dan Eibarko udalaren postura horren inguruan, Horren inguruan ez dugu berbarik itzen, hori zuzenian doia mankomunidadian, hori eta beste gai importante batzuk bebai, orduan gure ustez hori kezkagarriza da. Eta gero aparte, bueno, ez dakit, da EAJ-ari galdera bat, egun hauetan ibili garalako zuekin berbetan ordezkaritzan inguruan zelan izan behar da eta zelan ez, uste dut gauza batzuetan ados genden eta nahiko genduke jakin zein dan zuen jarrera honen inguruan, iruditza jako indogun proposamenakin bat zetoziela eta gainera justua iruditza jatzuela, orduan nahiko genduke jakin ze uste duzuen horren inguruan. Baina gure ustez hori, kezkagarri zena da, zelan hartzen diran erabakizak mankomunidadian Eibarri dagokizenak, eta horregaitzik pentsatzen dugu bestelako ordezkaritza bat uki beharko zebala Eibarko udala. Contesto yo primero, luego no sé si querrá contestar Josu. A ver, en cuanto a la información que se da en la mancomunidad o en la mesa de residuos a la que viene el gerente de la mancomunidad, yo creo que lo verdaderamente importante es la información, no quién viene. Es decir, con nosotros venía el gerente de la mancomunidad. Creo que lo importante es la información y los datos que nos ha venido dando el gerente de la mancomunidad, independientemente de que venga el presidente o no. Yo creo que lo verdaderamente importante es que venga quien puede dar la información y quien puede dar esos datos. Y creo que el gerente de la mancomunidad ha cumplido con creces esa labor durante estos años. No solamente se explica tasas de reciclaje, las que tenemos en el municipio y en el entorno. También se ha hablado de las campañas de sensibilización que se han adoptado por la mancomunidad, cuando se han colocado los contenedores estos multiobjeto, también son cuestiones que se han pasado por la mesa de residuos. Se ha hablado también de la cobertura de los puestos en la mancomunidad. Es decir,
se ha podido hacer iniciativas y se ha podido impulsar determinadas acciones que bueno, pues se han planteado concretamente a la Mancomunidad. Es decir, yo creo que y además sobre todo lo que ha habido es la libertad y la posibilidad de preguntarle al gerente de la Mancomunidad aquello que cada uno ha querido preguntar, y yo, que soy precisamente quien presido esa mesa de residuos, nunca ha establecido ninguna cortapisa ni límite a lo que se le puede preguntar. Por tanto, el que no ha tenido la información realmente es porque en un momento dado no la ha planteado. Y vuelvo a repetir, la discusión, la decisión y los debates de los temas de la Mancomunidad se hacen en la Mancomunidad, porque para eso se crea. Porque si lo que hay que hacer es duplicar el debate, el que se hace en la Mancomunidad con los representantes que tiene el Ayuntamiento en la Mancomunidad, y luego lo tenemos que reproducir en el Ayuntamiento, pues al final, antes nos quejábamos de que tenemos muchas comisiones, pues bueno, pues creamos una más. Y además, pues los temas que se debaten en la Mancomunidad, pues también se debaten en el Ayuntamiento. Entonces, entiendo que si precisamente se crea la Mancomunidad es precisamente para que cumpla las funciones, no para que además esté dando más trabajo, ¿no? Y bueno, pues creo que esto es lo que tenía para decir. Bai, aspaldi Arabako gure alderdiko burukide bati entzunion komentarixo bat gure jokatzeko moduaz. Eta esaten zeban akordio batera heltzen garanean, naiz eta askotan damutu zer adostu dugun, behin adostuta bete eitzen dugu. Eta hori da gure izateko modua. Guk azkenengo egunotan, aspaldiko egunotan, esango neuke ekainean zihar, bai alderdi sozialistari eta bai EH Bilduri, Podemosi beranduago egisa da, baina alderdi sozialistari eta EH Bilduri bai aspaldi ja, agintaldi motza izan arren, hasieratikan, planteatu genetzen iruditzen zitzaigula, Mankomunidadeko ordezkarixak izan behar ziala nolabaiteko proporzionaltasuna zainduz. Eta hori izan zen, oin dela 4 urte planteatu genduna, eta irabazik eta guk bakarrikan defendidu genduan hori oin dela 4 urte. Guke planteamiento horrekin joan ginen alkatetzara, planteamiento hori luzatu genetan behin baino gehiautan EH Bilduri, eta Podemosi komentatu genion bebai gure asmoa zala hortikan joatia. Ez genuen ikusten aurrera pausurik ez alde batetik ez bestetik, eta Gipuzkoa mailan lortu da akordioa. Eta behin akordioa lortuta, EH Bilduren proposamena iritsi da, guretzako berandu. Eta min handiz, esan bihot, nire iruditzen jatala, justu haua dela EH Bilduren proposamena. Ez duten ulertzen da segaitxikan itxoin daben gaur arte hori aurkezteko, eta hortaz guk gaur EH Bilduren proposamenan aurrian eukiko dugun jarrera izango da EH Bilduko indala 4 urte gurian aurrian eukik zeban iguala. Eta albidetuko dugu plenuak onartzen da bena. Nadie más. Bueno, lo único, pasamos a votar la propuesta del Partido Socialista. Bueno, no he comentado la propuesta de alcaldía, perdón, la propuesta de alcaldía para los 4 miembros que formen parte de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. He dicho que eran 3 miembros del Partido Socialista, que son Pedro Escribano Ruiz de la Torre, Alberto Albiste Zamacola y Jon Irola Iriondo. Y luego por parte de AJPNV, Josu Mendicute Rodríguez. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a votar la propuesta de alcaldía. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Oh, perdón. Vale. Y ahora pasamos a la propuesta de la propuesta de Bildu. ¿Votos a favor? ¿Abstención? ¿Contra? Décimo punto, propuesta de alcaldía de designación de representante en la Asamblea General de la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa. Bueno, se designa como representante de este ayuntamiento
a Pedro Escribano Ruiz de la Torre y suplente Francisco Javier Lejardi Galarraga. ¿Alguno quiere comentar algo? Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Punto 11. Propuesta de alcaldía de designación de representantes en el espacio interinstitucional de participación ciudadana. Se propone la designación de 2 miembros como representantes en el espacio interinstitucional de participación ciudadana, que son Ana Tellería Echeverría y Gorka Errasti Bernedo. ¿Pasamos a votar directamente? No, bien. Arratsaldeon. Bueno, para muchos de los que estáis aquí, que venís de la anterior legislatura, sabéis que en 2017 este es un tema que se planteó cuando nos tuvimos que adherir al espacio interinstitucional y se nombraron a 2 personas, en aquel momento también el Partido Socialista y luego una representante de Bildu. En la Comisión de Institucionales, donde se habló, es por contextualizar la cuestión, nosotros exigimos explicaciones de por qué se nombraban al representante de Bildu o qué es lo que había llevado, porque desconocíamos este extremo. Y la delegada de Gobierno Abierto, si no me acuerdo mal, creo que dijo que habían sopesado distintas opciones por parte de la oposición, pero que el Grupo Bildu había demostrado una especial sensibilidad en el tema de participación a lo largo de la legislatura y que, bueno, por eso eran ellos a los que se les dirigía. Sensibilidad que seguro que más Bildu igual ha tenido más que la propia delegada de participación, porque claro, hay que recordarle que tiene ahí empantanada una ordenanza de participación desde el año 2017 de junio. Empezó a trabajarla en el 2016 a finales de año y en el 2017 de junio ya la dejó dormida en el sueño de los justos. Esa es la sensibilidad de la delegada de participación. Podría decir muchas cosas, me da pena que no esté el alcalde, porque el alcalde en aquella ocasión, os quiero decir que se debatió tanto que hay 20 folios sobre este punto en aquella comisión. 20 folios se debatió muchísimo. Y me acuerdo que al final el alcalde dijo, interviene a continuación el señor alcalde para decir que hubiera valido tan solo con decir que Bildu es la segunda fuerza del ayuntamiento para justificar su participación. Si aquello valía, entonces, ¿ahora por qué no podía valer? En cualquier caso, nosotros no cuestionamos que vaya Bildu o que no vaya Bildu. Nosotros lo que queremos es tomar parte, porque participar significa tomar parte. ¿Qué más podríamos decir? En aquella reunión, en aquella comisión pleno, yo hablaba de que la transparencia es una actitud. La transparencia no solo tiene que servir para que se nos llene la boca, es decir, la transparencia, participación, hay que ejercerla y hay que demostrarla día a día. La transparencia es una actitud en la vida también. Lo que nosotros queremos decir es que la sensibilidad no se mide, la sensibilidad no se mide, la sensibilidad se demuestra en el día a día. Y quiero decir que el espacio habla de reforzar políticas de participación ciudadana a nivel local. Vamos a ver, ¿cómo se puede reforzar políticas a nivel local si lo que este ayuntamiento está haciendo es perder subvenciones referentes en el tema de participación? ¿O acaso no se sabe que aquí se han perdido alrededor de 6.000 euros de subvenciones del año 2018 en el tema de participación? Recientemente entraba en el registro de entrada que este ayuntamiento tenía que hacer una devolución. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Y no solo tiene que devolver lo que no ha ejecutado, no es que encima tiene que pagar unos intereses de demora. Como este ayuntamiento tiene tanto dinero, ¿verdad? Pues claro, se permite el lujo de encima no gastar lo que se le da y encima de tener que devolver con intereses de demora. Nosotros lo que queremos decir es que es importante que estemos todos los grupos políticos. Yo creo que es feo lo que tú has hecho, delegada, en el sentido de decir no contar con nosotros o consultar con nosotros. Mira, ¿por qué no? Porque podríamos hacerle el siguiente planteamiento. ¿Qué ocurriría si nosotros planteáramos que se roten 2 años que vaya uno y 2 años que vaya otra persona? ¿Se podría dar? O uno mismo, el que tenga más interés, porque igual tú has preguntado a las personas a las que te has dirigido si tienen realmente interés en asistir, o tú te has encomendado así. ¿Sí? ¿Has consultado? Bien,
Bien, por otro lado, me parece también importante, si tenemos tanto interés en estar en estos foros que nosotros valoramos que es importante estar, lo primero que hay que hacer es asistir a las reuniones. Este ayuntamiento en el 2019 no ha ido a ninguna de las reuniones que se han planteado. ¿Me equivoco? No. Tampoco en otros años, tampoco en otros años ha ido, No, me consta. Sí, si se tiene interés, se va. Y si no, se deja a quien tenga interés en hacerlo. ¿Entendido? Insistir, todos los grupos somos importantes, todos tenemos nuestro espacio y, desde luego, lo primero que debiéramos de hacer es mantener las maneras y tener, digamos, una cierta ética. Insisto, ¿se puede plantear que hagamos rotatorio o que alguien, el que tenga interés, vaya? Yo conozco el espacio, conozco el foro y te aseguro que ni el debate de hoy ni los 20 folios que hizo Secretaría merecen el foro tanto esfuerzo. En serio te digo, por nosotros os cedemos el puesto perfectamente, si solamente son 2 representantes del Ayuntamiento de Eibar, PSE, PNV, no tenemos ningún problema. Yo no creo que tú nos... Ay, disculpa. Se trata de tanta interpelación. Bien, pues efectivamente esa supuesta sensibilidad de Bildu con la participación parece que no es tal. Si es capaz de renunciar así alegremente como acaba de hacer a ese puesto, pues tomamos nota. Tomo nota yo, pero bueno, es una propuesta de la alcaldía que mantenía la designación, que sí se hizo. Y a mí se me pidió opinión para hacer esa propuesta y creí que efectivamente, o sea, la actitud con respecto a la participación que había demostrado Bildu era mejor, era la mejor, no, ni mejor ni peor, sino la mejor, y que quien se merecía tener ese segundo miembro en el foro era Bildu. No lo aprecian, pues el alcalde no está, cuando sepa esto, pues probablemente, y visto pues en lo que os ha dolido que no haber sido propuestos y que a otros no les duele que no les duelen prendas en renunciar a esto, se modificará. En cuanto a la asistencia o no a esos foros, o sea, te has informado, supongo que si te has informado, o sea, yo he excusado presencia y justificando por qué no he podido asistir, he pedido las actas, he sido partícipe de las decisiones que se han tomado. Bueno, a veces se puede asistir a las reuniones, a veces no se puede asistir. O sea, ese foro ha tenido, o sea, la ejecutiva ha tenido varias reuniones, el foro ha tenido 2, a la primera asistí junto con Gorka, al segundo encuentro efectivamente no asistimos ni uno ni otro. Y en cuanto a las subvenciones, sí, me he podido, o sea, iba a dar cuenta de la reclamación que nos hace la Diputación de devolución de parte de la subvención que nos había concedido, que no, o sea, y la ejecución de esos proyectos no dependía de la subvención, de los proyectos. O sea, la justificación ha sido, o sea, hemos presentado una alegación contra estamos preparando una alegación porque no estamos de acuerdo con que no hayan aceptado la justificación. No es que, o sea, el proyecto de la creación del portal portal web, de la microsite de transparencia, o sea, ejecutado está y bien ejecutado. Si os habéis molestado, eso, la verdad que un microsite que está funcionando muy bien, funcionando tranquilamente, luego ejecutado está, no han aceptado nuestra justificación, no la alegaremos, y es cierto que el tema de los presupuestos participativos, que era el otro proyecto por el cual habíamos solicitado la subvención, si se nos había concedido, pues por los motivos que sabemos todos
no se ha terminado de ejecutar y efectivamente, o sea, o sea, nos han solicitado la devolución de esa subvención y es justo y haremos el reintegro. Pero bueno, culparme a mí de todos los retrasos y los tropiezos que están teniendo estos temas, me parece que no es justo. Yo asumo mi parte de responsabilidad, pero me gustaría que hiciéramos, o sea, que el resto hiciera lo mismo, como poco. No tengo nada más que decir. A mí me suele hacer gracia. Cuando las cosas van bien es mío. Cuando las cosas no van bien voy a empezar a repartir, ¿verdad? Y a repartir responsabilidades. Yo solo quiero acabar mi intervención diciendo una cosa que dijo el alcalde. Me da pena que no esté hoy, que dijo. Finaliza afirmando que cree que este foro es una buena herramienta para seguir trabajando y que los miembros del ayuntamiento que acudan traerán las cuestiones que hay que implementar e informarán de ellas. Informar. Si has ido a las reuniones, aquí nunca se ha hecho ninguna especie de descargo ni nada, ¿no? Claro, ¿dónde se iba a hacer si no había ningún foro en donde hacer descargos? Yo creo que se cogió ese compromiso de que cuando se fue a las reuniones se hiciera un descargo y se comentara lo que se estaba tratando allí. Sobre todo para los que no estábamos. Y a mí no me ha dolido personalmente que yo no esté, Eusko Alderdi Jeltzalea. Te insisto y te lo he recordado y te lo recordé hace 2 años, las maneras. Habla con las personas, habla, que es mucho más fácil en hacer las cosas bien que hacer las cosas mal y evitar mosqueos con la gente. ¿O te parece esto plato de buen gusto? No. Que el foro no vale para nada, Elena, de momento. 4 pelados estuvimos y para mí es una limpieza de imagen, un lavado de cara de la Diputación para bueno, justificar que hace ciertos temas de participación ciudadana. Así es como valoro yo con una reunión. Bueno, os invito a que lo veáis por vuestros ojos. Pero sensibilización y acercamiento hemos mostrado hacia muchos temas, también hacia el reciclaje, y consideramos muchísimo más importante que sea una representación de todos los grupos políticos en la mancomunidad que decidimos sobre reciclaje de IVAR, sobre tasas de IVAR, y no en este foro interinstitucional que se reúne una vez al año para, bueno, hablar o qué majos somos en participación ciudadana. Y para la mancomunidad sí que os lo habéis guisado y os lo habéis comido entre vosotros. Pues bueno, os invito a que hagáis también esto entre vosotros y ya está. No sé qué tiene que ver churras con merinas y mezclar las cosas aquí, ¿eh? A ver, por favor. Por favor. Vale. Nada. Solo lo único, yo una cosa, pero con ánimo de mejorar, Elena. Hemos hablado aquí del buen tono, del consenso, de todas estas cosas. También yo hablaría de no coger la parte y hacer un todo de la parte. Simplemente es eso, de los 6.000 euros, de la gestión del ayuntamiento, en fin. Yo creo que esos discursos ya no. Yo creo que estamos aquí en el buen tono y plantear las cosas pues con otra seriedad y con otra proporción. Yo creo que es lo que toca. Lo digo como voluntad, no lo digo sin más. Pasamos. Discúlpame, Alberto. Entonces, yo lo he planteado con seriedad. Yo no estaba de broma. Ya, que ya sé que lo estás planteando con seriedad y no con broma. Lo que te estoy comentando es que no es transparente tampoco, porque has dicho que es una actitud y has dicho otra serie de cosas. Te estoy comentando que coger la parte y tomar por un todo y de eso hacer un discurso, pues está feo. Simplemente te he dicho eso, no te digo más, Elena, no te digo nada más. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si vosotros decís que no, vosotros decís que sí, esto que se aparta, se vota, no se vota, se vota. Bien, vale. No, digo que no sé, que no, Juancho, te estoy preguntando. Vale, se vota y luego si esto ya renunciarán, ¿no? No, primero se vota y luego o no se vota. Pregunto. Sí. Bien. Vale, pues ¿se puede caer encima de la mesa? Sí.
hay que votar esa petición de que se quede sobre la mesa. Bueno, pues hago la petición de que se quede encima de la mesa, si parece bien a los demás grupos. Bien. Parece que sí. ¿Sí? ¿O hay que votar esto? Bien. Se vota sobre si esta petición sobre si este punto se deja encima de la mesa. ¿Lo he hecho bien? Bueno. ¿Votos a favor de que quede encima de la mesa? ¿Abstención? ¿En contra? Perdón, ¿en contra? ¿En contra? No. Llegamos al final. 12ª, propuesta de alcaldía de designación del representante en la Asociación Ruta del Hierro en los Pirineos. Se propone la designación de un miembro como representante en la Asociación Ruta del Hierro de los Pirineos y ese representante del Ayuntamiento es Francisco Javier Lejardi Galarraga. ¿Alguno tiene algo que decir? Bueno, se pasa a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Y ya está, ¿no, Juancho? ¿Alguna cosa? ¿Se acabó? Bueno, pues damos por concluido este pleno.